Imagina una muralla de piedra tan colosal que a su lado las ciudades enteras parecen maquetas de juguete. Paredes verticales de arenisca que se alzan entre 400 y 600 metros de altura, casi a plomo, como los muros de un castillo levantado por la propia tierra, y en lo más alto una cima plana, suspendida entre las nubes, a la que casi ningún ser humano ha logrado llegar. Ahora imagina algo aún más difícil de asimilar. Esa roca no tiene cientos de años, ni miles, ni siquiera unos pocos millones. Tiene cerca de 2000 millones de años. Es más antigua que casi toda la vida compleja que ha existido jamás sobre este planeta. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un lugar que quedó literalmente congelado en el tiempo? Una cápsula viva del mundo primitivo, donde todavía sobreviven criaturas que no existen en ningún otro rincón de la Tierra, aisladas del resto del mundo durante millones de años. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple montaña, es una fortaleza natural, un santuario que la ciencia apenas comienza a comprender y que las leyendas de los pueblos originarios juraron durante siglos que era nada menos la casa de los dioses. Quédate hasta el final, porque cuando creas que ya lo has visto todo, lo que se esconde en la cima de este coloso lo cambia absolutamente todo. Si te fascinan los misterios que la historia oficial prefiere ignorar, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite verlo. Esto es Latitudes Perdidas. Comencemos. Para entender qué es el Monte Roraima, primero hay que localizarlo en el mapa y en el tiempo. Este coloso se levanta en el punto exacto donde se tocan tres países: Brasil, Venezuela y Guyana. Un solo bloque de roca marcando al mismo tiempo tres fronteras. Está en el corazón del escudo guayanés, una de las plataformas continentales más antiguas y estables del planeta. Un cimiento que ha resistido los golpes tectónicos durante eras enteras, mientras el resto de los continentes se desgarraba y volvía a unirse. Pero esa estabilidad es engañosa, porque mientras las profundidades permanecían inmóviles, en la superficie, el viento, la lluvia y los ríos hicieron su trabajo lento e implacable durante cientos de millones de años, desgastando grano a grano una meseta gigantesca hasta dejar aislados bloques colosales, como gigantes dormidos repartidos por la llanura. A esos bloques, los pueblos indígenas los llaman tepuyes, y aquí llega el primer dato que pocos conocen. En todo el escudo guayanés existen más de 100, quizás 120 tepuyes conocidos, pero menos de un tercio ha sido explorado con técnicas modernas, y menos de 10 han recibido un mapeo tridimensional detallado. Detente a pensar en eso un segundo. En pleno siglo XXI, con satélites capaces de contar los árboles de un bosque, todavía tenemos formaciones del tamaño de ciudades enteras que jamás han sido cartografiadas por completo. ¿Qué se esconde en esos territorios que nadie ha pisado? Esa pregunta, guárdala porque volveremos a ella. Empecemos por lo más difícil de comprender: la edad. El monte Roraima está formado por arenisca proterozoica. En palabras sencillas, capas de sedimento que se depositaron cuando la Tierra tenía océano y una atmósfera radicalmente distintos a los de hoy, y que luego se compactaron y endurecieron a lo largo de un tiempo casi inconcebible. Los estudios geológicos sitúan esa roca entre los 1700 y los 2000 millones de años de antigüedad. Eso la convierte en una de las formaciones rocosas más antiguas que existen sobre la superficie del planeta. Para ponerlo en perspectiva, cuando esta piedra empezó a formarse no existían los dinosaurios, no existían las plantas con flores, ni siquiera existía la vida compleja tal y como la conocemos. La atmósfera apenas comenzaba a llenarse de oxígeno. Es como si alguien hubiera tomado una fotografía geológica del planeta en su infancia y la hubiera dejado congelada en pie hasta nuestros días. Lo que vemos hoy, esas torres verticales que parecen fortalezas, no son otra cosa que los últimos restos de una meseta muchísimo mayor que en su momento cubría cientos de miles de kilómetros cuadrados. La ingeniería del tiempo profundo hizo el resto. Vientos fríos, lluvias incesantes, cambios de temperatura repetidos durante miles de eras, arrancando todo lo que era menos resistente y dejando en pie únicamente lo más duro y lo más alto. En términos científicos, estos bloques se llaman Inselbergs, pero la imagen que de verdad importa es esta.
Son las últimas torres de un continente derrumbado por el tiempo. Y si solo lo más resistente sobrevivió, ¿qué clase de fuerza fue capaz de devorar todo lo demás? Ahora hablemos de escala, porque los números aquí desafían la intuición. Cuando ves el Roraima de lejos, parece apenas un gran bloque de piedra asomando sobre el verde de la selva, pero a medida que te acercas, la proporción se vuelve casi incomprensible. Su punto más alto ronda los 2.810 metros sobre el nivel del mar, más alto que muchas cadenas montañosas enteras, y ese techo está rodeado de paredes verticales de entre 400 y 600 metros de caída limpia. La meseta de la cima mide alrededor de 30 kilómetros cuadrados, una isla de piedra suspendida en el aire, completamente aislada del mundo que la rodea. Imagina un edificio de 200 pisos, hecho de roca maciza, con una base más grande que barrios enteros de una gran capital. Esa es la proporción real. Hagamos un pequeño ejercicio mental. Si la arenisca tiene una densidad media de unas 2,3 a 2,5 toneladas por metro cúbico y el volumen total del tepuy se estima en torno a los 10 o 15 kilómetros cúbicos, estamos hablando de decenas de miles de millones de toneladas de piedra. Un peso tan absurdo que si pudieras partir la montaña en bloques de 1.000 toneladas cada uno, todavía tendrías millones de bloques que transportar. Y esa mole no está muerta. Sobre sus laderas caen lluvias torrenciales, en algunas zonas hasta 2 o 3.000 milímetros por año, que tallan gargantas, grietas y cascadas que se precipitan cientos de metros al vacío. En la cima, pequeños lagos y manantiales brotan directamente de las rocas y alimentan ríos que descienden hacia 3 países distintos. Es como si el Roraima fuese una gigantesca torre de agua natural, capturando la humedad de las nubes y repartiéndola por el continente. Pero esa misma inaccesibilidad, esas paredes imposibles, guardan un secreto biológico que tardaríamos décadas en descifrar. Y a él llegaremos, porque el Roraima no es solo geología, es también un lugar sagrado. La palabra tepuy viene del pueblo Pemón y significa literalmente casa de los dioses, y no es solo un nombre poético. Para ello, cada una de estas mesetas es una entidad viva, guardiana de espíritus y de historias ancestrales, un lugar al que no se sube con un GPS en la mano, sino al que se entra pidiendo permiso. Los Pemón cuentan que en tiempos remotos un ser poderoso llamado Macunaíma derribó un árbol colosal que sostenía el cielo. El tronco caído, convertido en piedra, es lo que hoy conocemos como el Monte Roraima. Para la ciencia, la historia es otra. Sedimento depositado, endurecido, erosionado y aislado a lo largo de eones. Pero fíjate en algo fascinante. Ambas narraciones, la del mito y la de la geología, coinciden en lo esencial. Las dos hablan de algo inmensamente antiguo, caído desde otra era, que se yergue solitario sobre la llanura. La roca ofrece el escenario y la cultura escribe el guión. Y en ese choque entre lo sagrado y lo verificable, nació una leyenda que terminaría cruzando el océano, porque el mundo occidental tardó siglos en poner los ojos en este gigante. En 1838, el explorador Robert Schomburgk recorrió la región y describió por primera vez, ante los ojos europeos, aquella meseta imposible envuelta en nubes. Durante décadas se la consideró literalmente inaccesible, una cumbre que ningún ser humano podría alcanzar jamás, hasta que en diciembre de 1884, dos hombres, Everard M. Thorne y Harry Perkins, encontraron algo que nadie esperaba, una rampa natural, una repisa inclinada que ascendía por la pared como una escalera secreta tallada por la erosión. Por ahí subieron y se convirtieron en las primeras personas documentadas en pisar la cima. Lo que encontraron arriba no se parecía a nada conocido. Un paisaje de piedra negra retorcida, lagunas oscuras, jardines de plantas extrañas y una niebla perpetua que lo cubría todo. Los relatos de aquellas expediciones llegaron a Londres y cayeron en manos de un escritor. Ese escritor era Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Fascinado por la idea de una meseta aislada donde el tiempo se hubiera detenido, escribió en 1912 una novela sobre un lugar perdido en Sudamérica donde aún sobrevivían criaturas de otras eras. La tituló El Mundo Perdido
y su inspiración, aquella fortaleza suspendida entre las nubes, era el monte Roraima. Lo inquietante es que Conan Doyle, sin saberlo, no estaba tan equivocado, porque en la cima del Roraima el tiempo sí funciona distinto, y lo que la ciencia descubrió allí supera a la ficción. Durante millones de años, esas paredes verticales actuaron como una barrera infranqueable. La vida que quedó atrapada en la cima evolucionó por su cuenta, aislada, como si estuviera en una isla flotando en pleno cielo. El resultado es un altísimo grado de endemismo. Especies que solo existen ahí arriba, en ese único techo de piedra, y en ningún otro lugar del planeta. Está, por ejemplo, un pequeño anfibio conocido como el sapito del Roraima, del género Oreofrinella. Es tan antiguo y peculiar que no salta como otros sapos. Cuando se siente amenazado, se enrosca formando una bola y se deja rodar por la roca para escapar de sus depredadores. Un mecanismo de supervivencia que no verás en ningún otro anfibio del mundo. Y están también las plantas carnívoras del género Helianthora, las llamadas jarras de sol, que, ante un suelo tan pobre en nutrientes, aprendieron a atrapar y digerir insectos para sobrevivir. Musgos que parecen alfombras de otro planeta, lagunas ácidas, pantanos en miniatura suspendidos a casi 3 kilómetros de altura. Los científicos lo describen como mini Amazonas sobre las nubes. Piénsalo bien, mientras allá abajo el mundo cambiaba, se extinguían especies y surgían otras nuevas, arriba, en esa fortaleza sellada, la evolución seguía su propio ritmo, lento, independiente, ajeno a todo. El monte Roraima no es solo un monumento geológico, es un experimento evolutivo a escala continental, un laboratorio natural que lleva funcionando en silencio desde antes de que existiéramos. Pero es realmente único en el planeta. Para responder hay que compararlo con otros gigantes. Cualquiera que ve el Roraima por primera vez lo imagina irrepetible. Y en cierto modo lo es, pero cobra aún más sentido cuando lo pones al lado de otros colosos del mundo. Piensa en Uluru, en Australia, ese monolito rojo y sagrado en pleno desierto. Impresionante, sí, pero se eleva a poco más de 340 metros y en términos geológicos es joven y bajo comparado con el Roraima. Las torres de arenisca del Sáhara varían en edad y forma, pero rara vez superan unos pocos millones de años. El Roraima, en cambio, conserva capas de casi 2.000 millones de años, una escala de tiempo tan vasta que se traga civilizaciones enteras como si fueran una nota al pie. Y sin embargo, todos estos gigantes comparten un rasgo común. Emergen en soledad, se alzan aislados sobre su entorno, y todos, sin excepción, inspiran mitos. Todos llevan nombres que evocan lo sagrado. Es como si, ante formas tan extremas, el ser humano sintiera siempre la misma necesidad, inventar historias para explicar lo inexplicable. Pero ninguno combina lo que el Roraima reúne al mismo tiempo: edad extrema, gran altitud, humedad brutal y aislamiento casi total. En el techo de este tepuy, la temperatura puede desplomarse hasta los 5 grados incluso a plena luz del día. Llueve hasta 3.000 milímetros al año, y sus especies evolucionaron como si vivieran en islas oceánicas suspendidas. No existe otro lugar en la Tierra que junte todas esas condiciones a la vez. El Roraima está en el extremo mismo de ese patrón raro y global, más antiguo, más aislado, más húmedo, más lleno de vida. Y es aquí donde debemos separar con honestidad lo que sabemos de lo que solo imaginamos, porque alrededor del Roraima circulan 3 tipos de relatos muy distintos. Está lo cierto: es una formación natural de arenisca proterozoica de casi 2.000 millones de años, esculpida por la erosión. Está lo probable: que albergue todavía decenas de especies endémicas sin catalogar y sistemas de cuevas de enorme extensión aún sin explorar. Y está lo legendario: los portales hacia otras dimensiones, las supuestas construcciones artificiales, los contactos místicos. Seamos claros sobre esto último: no existe ninguna evidencia física de pasajes dimensionales ni de portales a otros mundos. Lo que sí existe, y es real, son cimas, grutas y fisuras profundas que se hunden en la roca durante kilómetros aún sin recorrer. La narrativa turística vende maravillas fantásticas. La lectura científica ofrece datos que se pueden medir, poner a prueba y corregir. Y para eso, los investigadores usan herramientas cada vez más precisas: medición con haces láser, satélites, drones, recolección de muestras,
análisis de isótopos para datar las rocas, inventarios biológicos para catalogar cada nueva especie, miden la altura con luz, la edad con relojes radiactivos, la vida con cámaras y frascos. Cada método tiene sus límites. Las nubes bloquean los drones, los permisos restringen la recolección, la logística es carísima, pero cada expedición añade una pieza más al rompecabezas. Y mientras la ciencia avanza lentamente, otra fuerza avanza mucho más rápido. En la última década, se estima que el interés turístico por los tepuyes ha crecido entre un 50 y un 70%. Eso trae ingresos y visibilidad, sí, pero también basura, senderos improvisados, presión para abrir nuevas rutas y explotar recursos. El escudo de roca es antiquísimo, pero no indestructible. Una sola ruta mal planificada puede causar un daño irreversible a un ecosistema que tardó 2.000 millones de años en formarse. Y esa es la verdadera batalla silenciosa del Roraima hoy, entre los intereses económicos, la ciencia y lo sagrado, entre convertirse en una reliquia protegida del pasado o en un parque temático del futuro. Y ahora, la revelación que te prometí al principio. Todo lo que hemos contado, la edad imposible, las paredes verticales, las especies únicas, apunta a un hecho que casi nadie asimila del todo. Menos del 20% de la cima del Monte Roraima ha sido cartografiada en detalle, y sus cuevas internas, solo una de ellas, descubierta en años recientes, se extiende por decenas de kilómetros de pasadizo de cuarcita, uno de los sistemas de este tipo más largos jamás hallados en el mundo. Piensa en lo que eso significa de verdad. No estamos hablando de un pasado remoto que ya está todo estudiado y guardado en un museo. Estamos hablando de un mundo entero, aquí, en nuestro planeta, en pleno siglo XXI, que todavía no ha sido explorado. Un territorio del tamaño de una ciudad, con especies que quizá aún no tienen nombre, con cuevas donde ningún ser humano ha proyectado jamás una linterna. El Monte Roraima no es una cápsula del tiempo que mira solo hacia atrás. Es una puerta que sigue abierta hacia lo desconocido, ahora mismo. Y esa, y no los portales de las leyendas, es la verdad más asombrosa de todas. El Monte Roraima es mucho más que una montaña. Es un archivo vivo del planeta, un santuario donde la ciencia y el mito se dan la mano. Cada pared de arenisca, cada manantial escondido, cada criatura única que se enrosca y rueda por la piedra, nos cuenta una historia que empezó miles de millones de años antes de que existiéramos. Y al comprender esa fuerza, no solo miramos el pasado profundo de la Tierra, nos damos cuenta de cuánto nos queda todavía por descubrir. Así que ahora quiero preguntarte a ti, si tuvieras la oportunidad de subir a la cima del Roraima y explorar una de esas cuevas nunca pisadas por nadie, ¿lo harías? ¿O hay lugares en la Tierra que deberían permanecer para siempre fuera de nuestro alcance? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu teoría. Si este viaje te dejó pensando, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte la próxima expedición y comparte este video con quien todavía cree que ya no quedan lugares por descubrir. Y no te vayas todavía. Ahí arriba, en la pantalla, te dejo el próximo documental para que sigamos explorando juntos lo que la historia oficial prefiere ignorar. Nos vemos en la próxima expedición de Latitudes Perdidas.